10. El señor Duffy pronto quedó eclipsado por una amenaza mucho más seria: ser expuestos a la luz en un medio de comunicación de difusión nacional, gracias a Ron Rosenbaum, un periodista neoyorquino. Fue como entrar en el mundo de los forajidos electrónicos de Alicia en el País de las Maravillas. Estaban enviando mensajes fuera de los canales convencionales y además estaban creando el miedo a la intromisión en las comunicaciones. Creo que los manipuladores del teléfono respondían a la paranoia generalizada que sentía el público respecto a los teléfonos y a las comunicaciones. Debido al movimiento antibelicista y a la reacción del FBI, todo el mundo pensaba que su teléfono estaba intervenido. El teléfono fue una especie de foco de paranoia general sobre la intrusión del Estado, sobre la falta de intimidad, sobre toda esa clase de cosas. Rosenbaum logró dar con la pista de Denny y Joe Angresia. Sin embargo, el Capitán Crunch se mostró más esquivo. El Capitán Crunch era uno de los grandes personajes norteamericanos, una especie de superhéroe de fantasía creado en el país. Todos los que fueron entrevistados por Ron Rosenbaum habían mencionado al Capitán Crunch. Por esa razón le llamé y le dije: no nos gustaría que publicara usted ese artículo porque, en serio, no es una buena idea. El Capitán Crunch estaba muy preocupado porque no hacía más que repetirme: haga lo que haga, no quiero que esta información caiga en manos de los radicales. Él tenía la sensación de que aquello podría llegar a paralizar el sistema de telefonía de los Estados Unidos e incluso colocar a los Estados Unidos bajo el yugo nuclear de la Unión Soviética. El artículo de Ron Rosenbaum sobre los manipuladores de teléfonos fue publicado en la revista Esquire en octubre de 1971. Acudí a la biblioteca, leí el artículo y no podía creerlo. Era tan revelador, me dije: oh Dios mío. En aquel momento me di cuenta de que la manipulación telefónica, tal y como yo la había conocido, había muerto. Se lo leí a Denny entero por teléfono. Todo el mundo recibió su llamada. Una de las últimas llamadas que hicimos fue para leer el artículo a todos porque no podían leerlo. No daban crédito a aquello. Les dije: chicos, estáis acabados. No debisteis permitir que aquel tipo hablara con vosotros. No teníais que haberle proporcionado toda esa información. Después del artículo del Esquire, todo el mundo se subió al carro. Hola a todos. ¿De quién es el número 2374059? Mío y de Paul. Después, todas aquellas fuerzas tan poderosas se unieron sobre todo con la idea de robar. En algunos casos no pasó de una especie de vandalismo juvenil, ya saben, del tipo de estoy haciendo algo malo a que es chulo, pero en otros casos hubo afán de lucro. Bueno, en nuestro programa acelerado para cazar a los manipuladores de teléfonos que cada vez tienen más éxito, detectamos que algunos son hombres de negocios, detectives privados, agentes de bolsa, concesionarios de coches. Hasta hemos detectado a algunos que pertenecen al crimen organizado. La reacción afectó a los pioneros de la manipulación telefónica tan duramente como afectó a sus parásitos. Atraparon a los de Los Ángeles, atraparon a los de Seattle, atraparon a los neoyorquinos. Crearon jurados de investigación que lo analizaron todo. Y claro, todos los que atraparon tenían mi número. Y fui declarado responsable de todo a cuenta del artículo. Las autoridades actuaron con mano dura. La posesión de una caja azul podía suponer 2 años de cárcel. El Capitán Crunch fue acusado de un delito federal de fraude a las empresas de telefonía y pasó 4 meses en la cárcel. La manipulación de teléfonos estaba muerta, pero no enterrada. Estaba a punto de estallar una revolución tecnológica a escala mundial, y el Capitán Crunch todavía seguía allí para servir de inspiración a una nueva generación de piratas informáticos. La piratería había nacido como una exploración divertida de las redes de telefonía, pero todo aquello iba a cambiar con la creación del ordenador personal, una revolución tecnológica que los propios piratas informáticos habían inspirado. Un elemento clave en la revolución fue Steve Wozniak, un joven estudiante de ingeniería cuyo mundo había quedado patas arriba tras el artículo del Esquire sobre las cajas azules. Fue el artículo más sorprendente que jamás había leído. Hablaba de ingenieros y técnicos como yo que se habían burlado de las empresas de telefonía y que habían creado redes que nadie pensaba que existían. A Wozniak le entusiasmó tanto el artículo que empezó a montar su propia caja azul. Al principio solo puse algunos de los chips que yo mismo había diseñado en una tabla y empecé a soldar cables. Por esa razón, cuando acabé el montaje de la caja azul, algunos tonos estaban bien y otros mal. Empecé a buscar al Capitán Crunch.
Una vez que su tapadera había quedado hecha añicos por el Esquire, John Draper intentó pasar totalmente desapercibido. Todo el mundo decía que John Draper era el Capitán Crunch. Llamé a la emisora de radio y pedí que John Draper me llamara. Me dijeron, no, ha desaparecido de la vista después del artículo del Esquire. Supe que había dado con él. 10 minutos más tarde sonó el teléfono. Exclamé, Dios mío, qué malas noticias. Era él, nos dijo que vendría a Berkeley a reunirse con nosotros en el dormitorio. Tuve la sensación de que el que venía a casa era el mismísimo presidente. Fui allí sin saber realmente qué era lo que estaba pasando. Wolf quiso que le enseñara a utilizar la caja azul. Él acababa de montar una. Me había hecho a la idea de que se trataba de un tío muy ligón y resultón con las chicas, y cuando se presentó en la puerta de alguna manera no coincidía con la idea que me había forjado de él. Dijo, soy el Capitán Crunch. Dije, bien chicos, la verdad, no creo que tenga ganas de hacer esto. Me contestó, está bien. Me sentí todo un héroe. Añadí, me imagino que no pasará nada. Al fin y al cabo, estoy en un dormitorio y será muy difícil que alguien detecte la llamada. Woz me preguntó, ¿podemos telefonear al Papa? Le contesté, pienso que sí. Cogí el número del Vaticano y llamamos preguntando por el Papa. Nos dijeron, el Papa no está disponible en estos momentos. Eran como las 4 de la madrugada. Aquella misma noche empecé a aprender códigos y técnicas de John Draper y de los demás para utilizarlas para hablar con las operadoras, y las semanas siguientes las dediqué a hacer prácticas para ver hasta dónde podía llegar. Creo que estaba un poco asustado con la idea de que me cazaran. Un par de semanas más tarde, el coche de Wozniak sufrió una avería. Por suerte, él y su colega Steve Jobs tenían una caja azul a mano. Decidimos llamar a nuestros amigos de Berkeley con la caja azul para que nos llevaran a casa en coche. Steve realizó la llamada sirviéndose de la caja azul. Cuando contestó la operadora, colgó asustado. Volvió a llamar. Al contestar, la operadora colgó otra vez de lo asustado que estaba. Fue cuando apareció un poli. Estaba en la cabina con una caja azul en las manos. Oh, Dios mío. Seguro que el poli pensó que éramos drogadictos porque yo llevaba el pelo muy largo. Steve me pasó la caja azul y la introduje en el bolsillo de mi abrigo. Me preguntó, ¿qué es esto? Si se pulsaban los botones emitían tonos, por eso contesté, es un sintetizador musical electrónico. El poli le dijo que estaba desafinado. Preguntó, ¿para qué es el botón naranja? ¿Es con el que pirateáis las líneas? Steve le contestó, es para calibrar. El agente preguntó, ¿qué hay que calibrar? Pasé miedo. Supimos que nos habían cogido. Nos metieron en el coche patrulla. Los dos polis iban en el asiento delantero y Steve y yo en el de atrás. El poli que iba de copiloto se dio la vuelta. El poli se dio la vuelta hacia Woz y le dijo, un tipo llamado Moog te ha delatado. Era un sintetizador Moog. Mientras Steve Wozniak y el Capitán Crunch andaban enredando con los teléfonos, los despiertos chicos de las empresas del cercano Valle del Silicio estaban consiguiendo grandes avances en la tecnología informática. Sin embargo, a principios de los años 70 los ordenadores eran todavía unas máquinas enormes muy impersonales al servicio de unas empresas enormes muy impersonales. Se empezó con lo de los ordenadores con el fin de descifrar códigos, detectar misiles, crear armas para la guerra. Ese fue en realidad el origen de los ordenadores modernos. Luego fueron apareciendo los que manejaban enormes y complejas bases de datos con fines comerciales. Los ordenadores se consideraban como aparatos que no había que tocar. No se podía entrar donde hubiera un ordenador. Había que mantener las distancias, pero mostrar reverencia y respeto a quienes supieran manejarlos. Pero en aquella época el respeto era un bien bastante escaso. A finales de los años 60 hasta los ingenieros informáticos tenían ya su contracultura. Lo bautizaron piratería informática. Los objetivos prácticos eran secundarios, lo importante era lo que los piratas informáticos denominaban el puro placer de la exploración, un sentimiento que los manipuladores de teléfonos hubieran reconocido como propio. Los manipuladores de los teléfonos estaban aprendiendo cómo utilizar una tecnología, cómo introducirse, cómo utilizar y expandir la tecnología por caminos que en general no estaban al alcance del público. De la misma forma, la piratería informática iba ampliando sus fronteras, iba aprendiendo a explorar los ordenadores para conseguir que hicieran cosas que la gente afirmaba eran incapaces de hacer. Para conseguir sus propósitos, los piratas informáticos necesitaban tener acceso a un ordenador, pero en aquella época no resultaba fácil. En mi primer año en la universidad dije a mi padre, algún día tendré un ordenador Nova 4K. Me contestó, Steve, cuesta tanto como una casa. Le respondí, entonces viviré en un apartamento. Algún día tendré ordenador.